¿Qué hay, manada? ¿Cómo están? El día de hoy acudimos a un curso de manejo de escenarios de riesgo con serpientes. La verdad es que fue un curso bastante ilustrativo, bastante emotivo en mi caso. A mí me encantan las serpientes y puedo asegurarles que es una sensación increíble poder convivir, manejar y hasta cierto punto tomar el control del momento con estos majestuosos animales. ¿Y qué más puedo decir? O sea, por ejemplo, lo que son los chicos de Ophidofauna, muchas gracias por haberme permitido filmar este curso. Voy a compartir con ustedes pues vaya, lo que se vivió en este maravilloso curso impartido por ellos. Ulises, muchas gracias por tus explicaciones. Soren, también. La verdad es que muchas gracias a todos los participantes porque nos ayudan a poder, ¿cómo decirlo? Pues a poder demostrar que no necesariamente necesitas ser un especialista en reptiles, un biólogo, un veterinario, para poder apoyar a esta causa, para poder mantener esas especies vivas y fuera de nuestro, pues vaya, de nuestro ambiente cotidiano, que en muchos casos suele pasar que las serpientes, y sobre todo en época de lluvias, son más activas y llega a haber más casos de mordeduras, por ende, porque las serpientes buscan refugios, buscan el calor y al obviamente estar lloviendo, pues recurren a nuestros hogares, garage, jardines, ahora sí que a muchos de nuestras áreas, poniendo en riesgo, por ejemplo, a nuestras mascotas de cuatro patas, eh, obviamente a niños, a nosotros mismos. Pero sin embargo, gracias a estas personas que dedican su tiempo a ir aprendiendo, a ir conociendo sobre estos animales, puedo, este, puedo asegurarles que se ha logrado que nuestra biodiversidad se mantenga. Entonces, vamos a ver el curso. Aprendimos a usar nuestro gancho y como pueden ver, Alfa anda de chismosa. eh, y podemos convivir con esas serpientes, esas víboras. Y no me refiero a las que convivimos constantemente en el trabajo, en la calle, ¿no? Ah, no se crean. Vamos a ver los videos. Vamos a escuchar un poco de las experiencias que se vivieron con mis compañeros del curso y a escuchar las explicaciones de los miembros de Ophidofauna. Vamos ahí. Paola Mendoza, yo estudié medicina veterinaria. Okay. Y bueno, ahorita actualmente estoy como que en un sabático, porque yo estuve trabajando en clínica de reptiles, pero pues ya tengo como 6 7 años que no laboro, entonces ahorita más que nada me interesa en el curso es tener una buena actualizada, porque pues ya en este campo, pues ahora sí que en medicina veterinaria es muy poco lo que se ve en veterinaria de reptiles. Entonces, en cuanto a la cuestión médica, tal vez pues ahí más o menos me defiendo, pero en lo que son ya, por ejemplo, que las clasificaciones cambian a cada rato, que hay nuevas especies, en todo eso, y ahorita están metiendo mucho más animales como mascota, en cuanto a serpientes y todo eso, entonces pues a
a mí me urge una actualización en cuanto a todo eso, ¿no? Ok. Y por eso estoy aquí. Ok, muchísimas gracias. Y en cuanto a manejo, entonces, hay dos, ¿no? Ah, sí, de manejo, pues ahora sí que poco, Ok. agarré cascabeles, agarré nauyatas, pero eso ya fue hace muchos años entonces, y fue muy poco, entonces sí quisiera, pues también aprender nuevas técnicas, ¿no? Porque yo estuve un rato allá en Iztacala, estuve 3 años, pero pues ahora sí que el manejo es así como que, bueno, era como que muy restringido, ¿no? Y en clínica solo me tocó una vez atender una cascabel y ya. Entonces mi manejo pues es casi nulo, lo puedo considerar así. No se preocupen, pues esperemos que aquí en el curso le funcione. Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí. Por favor. Mi nombre es Gustavo González, estudié nada, pero trabajo en una empresa que se dedica al manejo integrado de la grasa y pues, en representación de mi jefe, porque pues, nos interesa ver pues, estrategias de manejo. Okay. Y también mucho nos interesa ver pues, medidas de seguridad y maneras de repelerlas. Vamos a actualizar en esa parte, pero muy útil y pues, ustedes no lo imaginan. Se ha agarrado serpientes, ¿no? Desde niño igual, pero no se me encontraba en el campo. No, pues eso es una experiencia. Cuenta como experiencia. Muchísimas gracias. José, por favor. Me llamo José Manuel, no tengo ningún estudio y pues me interesa más que nada porque por donde vivo pues es un poquito rural y ahí de repente sale una que otra y en vez de van y las matan nada más, pues me gustaría también saber manejarlas un poco y poderlas soltar por allá y que no las maten. Ok, me parece una actividad muy loable, pero no digan, no estudié nada, o sea, tienen una primaria, una secundaria, una preparatoria, unos cursos, algo, si tienen estudios. Tengo hasta la secundaria. Y cuenta, y estuviste en la federación conmigo de 3 meses, entonces cuenta un análisis, tampoco mínimos han hecho cosas. Muy bien, por favor. Buenas tardes, yo soy Luis Santiago Barcelos. Ajá. Soy Espérame, tú ibas llegando. Es nada más tu nombre, qué estudiaste y tu interés en tomar el curso. Vale. Actualmente estoy estudiando medicina veterinaria en la FES Cuautitlán. Y pues me interesa porque me gustaría dedicarme a eso. Perfecto. Es que era algo así porque yo tomé un curso de medicina en reptiles justamente en el FES Cuautitlán. Por favor. En base al curso es obviamente el manejo, porque me gustaría ampliar mi catálogo de serpientes. Me gustan mucho los venenos, entonces sí es como, como lo principal, ¿no? Aparte de que también actualmente estoy empezando un proyecto en YouTube. Okay. Y la idea es a un futuro poder hacer reubicación de animales que entren a los domicilios, porque se ha dado los casos. Reitero una vez más, una actividad muy loable en ese sentido, así que muchísimas gracias. Okay. Por favor. Mi nombre es Jorge Guerrero, soy abogado, pero pues tengo varias serpientes venenosas, ya sabes. Sí. Y pues siempre es bueno aprender de todos, entonces como que reforzar y a ver qué hay nuevo. Muchísimas gracias. Pues no han cambiado mucho el manejo de la técnica, la manejo estilos, hasta el momento mi estilo sigue siendo el mismo, porque ves que es evitar riesgos. Entonces en mi caso siempre es evitar. Sí, les adelanto que en mi caso no van a haber manejos estrafalarios y todo ese tipo de cosas, porque yo voto más por la seguridad antes que una buena foto, ¿vale? Por favor. Mi nombre es Gustavo Padilla Gallardo, soy médico veterinario también. Mi principal interés de este curso pues, es agarrar más experiencia en el manejo de serpientes venenosas, ¿no? Porque me gusta la clínica de reptiles. Tengo algo de experiencia, estuve en el herpetario de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí realicé mis prácticas profesionales y sigo yendo. Así que ahí sí tenemos algunos ejemplares de venenosos, ¿no? Tanto Crotalus, Epistrodon, Motros áspera, Atropodes ormit, algunos ejemplares ya he manejado. Metalpiquatlus. Sí. Y sí conozco el herpetario, también tienen elodermas, por ejemplo. También elodermas, de varios, Spectrum, Corvidio, de varios. También. Muchísimas gracias. Por favor. Mi nombre es Jessica Chicopa Castro, yo estudié biología.
durante la carrera llevé herpetología, pero no tuve oportunidad de tener mucho manejo con ejemplares peligrosos o venenosos, entonces sí quiero aprender más sobre ese manejo y también porque quisiera dedicarme a la conservación. Yo vivo en Xochimilco y pues sí pasa que constantemente es el machetazo, entonces me gustaría más aprender sobre esto. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Y por último, bueno, yo soy Rosa María Guzmán, soy maestra, bueno, tengo la carrera de profesora de educación física, ya soy jubilada desde hace 7 años. Mi trabajo durante 25 años en la carrera fue acampar con niños de primaria y preescolar. Acampábamos en el bosque en el Ajusco, y en el bosque de Tláhuac con los pequeños. Entonces siempre tuvimos a veces oportunidad de verlas en sus espacios y era más que nada pues a veces también darles un poco de protección y seguridad tanto a los animalitos para que no nos agredieran o no nos acercáramos más. Ahorita tengo un cargo en la colonia donde yo vivo, que tiene su casa. Gracias. Gracias. Delegada, y es una zona que está cerca de un volcán que se llama La Caldera, pero empedrado, y hay bastantes parcelas vacías, naturales. Y se llegan a salir tanto cicuates como acaban también de salir una cascabel grande, y me llamaron. Entonces he tenido la fortuna y la maravillosa grandeza de que mi hijo es biólogo y siempre le han apasionado a ellos, y de alguna manera uno aprende y tiene un poquito de lo que ellos nos enseñan, ¿no? Los hijos. Entonces, más que nada, me apasiona, me encantan los seres, la protección también, como ellos dicen, es para que no los lastimen, pero sobre todo también es conocer, pues, evitar cualquier riesgo de la comunidad, en este caso, también de uno. En la casa de ustedes, la nieta tiene un apito muy bonita, grande, ya tiene como 7, 8 años. Y amamos a los animales, entonces el objetivo es aprender. No conozco nada de técnico, más como ustedes profesionales, lo que es a lo que se dedica bien, pero a lo mejor con el mayor de los deseos de contribuir al cuidado de ellos y aportarles un mejor beneficio, ¿no? Para que no los lastimen. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias. Una actividad muy loable. Pues, mucho gusto para todas y todos. Un placer, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y sus nombres. Ahora también me toca, pues, presentarme, y también se va a presentar mi compañero que va a estar conmigo ahí, compañero y amigo. Entonces, ¿quién quieres que se presente primero? ¿Yo? Sí. Perfecto. Bueno, pues, ¿quién es la persona que está hablando con ustedes y va a hablar muchísimo el día de hoy? Pues mi nombre es Ulises Carrillo. Muy bien, yo soy biólogo por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Muy bien, ustedes van a decir, ¿cuántos años lleva trabajando con serpientes? Pues no llevo tantos, pero en realidad en el de San Juan de Aragón, ahí en el zoológico de San Juan de Aragón, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado. Ahí inició justamente mi camino por el manejo de las serpientes. ¿Pero por qué? Bueno, yo me especialicé en el área de paleontología. Muy bien, entonces, ¿por qué me fui a estudiar animalitos? Porque justamente en la carrera yo no vi tantos animalitos, y el único maestro que daba animalitos me caía gordo. Entonces dije, no, aquí no vamos a aprender nada, usted no me agrada y yo no soy muy partidario de eso. Entonces fue como mucha autodidactía, y cuando vi el ejemplar fue como de cómo voy a entender el animal que estoy viendo en un fósil hasta no verlo en vivo, y justamente por eso fue el inicio en la parte de voluntariado de la Facultad de San Juan de Aragón. Ahí aprendí justamente a manejo de serpientes, cuidados en cautiverio, y de ahí tuve la oportunidad de tomar un curso, y de ahí me jalaron a aprender a dar cursos de manejo de diferentes tipos de reptiles, no solamente serpientes, también he dado cursos de manejo de cocodrilos, de lagartos, de tortugas, por ejemplo, tanto en la Ciudad de México como en otras partes de la República Mexicana. ¿Vale? Esto ocurre desde el año 2017. Hasta la fecha seguimos trabajando con serpientes, no de manera oficial, no le voy a decir, trabajo en una UMA o algo por el estilo, no, más que nada en los videojuegos donde me dedico a la parte del manejo. Yo me dedico más a otra actividad que es la divulgación científica, bien, la comunicación pública de la ciencia. Actualmente laboro en Universum, el museo ahí de la UNAM, encargado de la sala de evolución, pero justamente uno de mis temas que me han apasionado toda la vida siempre han sido los reptiles. Muy bien, este grupo en particular, y justamente yo creo que también dentro de las actividades que ustedes hacen como comunicar, hacer de esta conciencia,
pues me dedico yo a la divulgación científica, que es también para hacer a este acercamiento. No, ustedes lo sabrán muy bien, muchas personas, tanto desde su experiencia, tanto actual como en la parte del estudio, hay académicos que ni de chistes se atreverían a enseñar este tipo de cosas a algunas comunidades, porque siempre piensan que, bueno, yo tuve algunos maestros que decían que la divulgación científica era una forma de prostituir la ciencia. Y la realidad es totalmente contrario, simplemente es hacer un puente entre la brecha que se abrió hace mucho tiempo, de es que nunca vamos a alcanzar el mundo de los científicos. La idea es romper esa brecha, sino entender que la ciencia es hecha por gente y para la gente. Y otra parte es justamente estos cursos de capacitación. Me encanta a mí hablar de lo que me gusta, por eso también me dediqué a la divulgación científica, es una forma de que me estén escuchando las fuerzas, y también en esta parte de los cursos de manejo de serpientes, ¿vale? Y bueno, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igual, yo me llamo Enrique Ulises, es mi tocallito, y nada, amigo. Y yo voy a ser la segunda persona que más va a hablar, posiblemente. A diferencia de él, yo soy maestro de educación física. Tengo una licenciatura en educación física, pero me encantan mucho los animales. De hecho, antes de esa carrera, estuve 4 semestres en veterinaria en la facultad de CEU, en la facultad veterinaria de CEU. Entonces, no estoy tan alejado de los animales, me encantan. Siempre he buscado la manera de investigar y por suerte tuve la fortuna de conocer Ophidiafauna Hub. Ya llevo 5 años, tal vez más, trabajando con ellos, y mi tocallito es mi maestro. Él me enseñó a manejar serpientes, al igual que Alan, pero más él. Entonces aquí estamos para lo que ocupen. Y sí, también comparto el gusto o la intención con ustedes de aprender más de estos ejemplares. Me encantan y yo soy de Hidalgo, entonces encuentro un sinfín de ejemplares, ya sea cincuates, cascabeles, apnofis, etcétera, etcétera. Y al igual que ustedes, también un objetivo por el cual estoy en esto es como para poder reubicar, para poder enseñar, compartir ese gusto, y tal vez si no aman a las serpientes, sí que las respeten. Entonces de ese lado estoy igual que ustedes. Y muchas gracias por su atención. ¿Las serpientes se reproducen por el huevo? ¿Por huevo? Sí, pero no todas. Muy bien, tenemos 2 tipos en las serpientes, que por esa razón llegué a este punto. En la reproducción de las serpientes tenemos de 2, que son ovíparas y vivíparas. Es que estoy viendo las partes sencillas. Dejen que empecemos con clasificación machín. Ovíparo nace de huevo y vivíparo nacen vivas, directo de la madre. Había un término que probablemente, muy bien, no es que sea normal ocuparlo, simplemente es que lo siguen ocupando porque quieren. El término ovovivíparo, muy bien, ese término ya se encuentra en desuso. ¿Pero qué significa? Por si algún día lo llegan a leer, que el huevito, muy bien, tenemos ovíparo, es que sale el huevito, lo incuban y posteriormente nace el bebé. Vivíparo es que sale desarrollado de la madre. Ovovivíparo es que el huevecillo se mantiene retenido dentro de la madre y ya cuando es la época de eclosión del huevecillo, pues ya sale. Y el huevito se queda o a veces puede ser expulsado, dependen muchísimos factores, ¿vale? Entonces, ese término ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque como tal la cría nace directamente de la madre, entonces ya se considera como vivíparo. Incluso le llaman vivíparo facultativo, ¿vale? En este caso. Así que si llegan a leer el término ovovivíparo, justamente se refiere a eso. Entonces, si nada más llegan a ver ovíparo o vivíparo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Incluso en los tiburones es un ejemplo claro que tienen esos 3 tipos de reproducción. Hay tiburones que ponen huevo, hay tiburones que tienen el huevo retenido y dan a luz a su cría, y hay otros tiburones que dan directamente luz a su cría. Entonces, para que los tuviese un ejemplo de que tenían las 3 tipos de reproducción, y hoy en día ya los 2 se meten en los 2 puntos. Y las serpientes aplican esto mismo. ¿Por qué? Tenemos serpientes ovíparas, por supuesto, por ejemplo, los pitones. Muy bien, el grupo de los pitones, como el pitón, de reticulado, sí cuentan, ¿no? De los que se pusen por huevito. Estoy tratando de acordarme. Entonces, el reticulado se reproduce por huevecito. La boa tiene a sus crías vivas. Las serpientes marinas son ovovivíparas. Esas tienen el huevo retenido y posteriormente liberan a la cría. Entonces, ahí tenemos en las serpientes también estos 3 tipos de ejemplos de estas reproducciones, pero recuerden que nada más vamos a manejarlos: ovíparo o vivíparo. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, vemos que la ausencia de patas lo podemos dejar entre comillas, porque quienes tienen patas en la parte delantera, perdónenme. Y además, algunas serpientes, cuando vemos la parte de su cuerpo, muy bien, disculpen los dibujos precarios,
estoy tratando de ser rápido para no ocupar tanto tiempo de su valiosísimo tiempo en el curso, para que puedan hacer más que nada el manejo. En algunos vamos a ver estas estructuras, que son los espolones anales, una especie de garrita que en grupos como las boas o los pitones llegan a verse. Pueden ser más notorios o más chiquitos, puede variar muchísimo el tamaño. Muy bien, ¿y estos para qué funcionan? Se cree que es como una forma de hacerle cosquillas, ¿no? A la hembra, como que el macho dice, ándale, aquí una vez, ¿no? Entonces, como que eso están tratando de hacer, o también para poderse, pues, como tal, enganchar para asegurar la reproducción. Uno podrá decir, oye, qué salvaje, no se preocupen, cuando meten el vipere está peor, ¿no? Y los tiburones, por ejemplo, se dan mordidas entre ellos, así que, ¿qué les digo? La naturaleza es muy coqueta, ¿no? Muy cariñosa. Ahora, las serpientes se clasifican en diferentes grupos principalmente que vamos a encontrar. 5 vamos a hablar, pero les voy a dar un nombre en general para que busquen todos los demás que son, porque eso les va a quedar como de tarea. ¿Cuáles son? Esto justamente son las familias de los pitones o pitonidae, los boidos o la familia Boidae. Tenemos también a los bipédidos, a los elápidos, que ya aquí estamos con 2 grupos de serpientes venenosas, y a los colúbridos. Esos son los 5 grupos que ustedes más o menos van a estar viendo siempre en todos los grupos, ¿vale? Los pitones, muy bien, los boidos, bipédidos, elápidos y colúbridos. Aquí como tal encontramos a ejemplares de talla grande, como el famoso pitón articulado, el pitón birmano, muy bien el pitón bola, que incluso el pitón bola es muy común como un alimento de mascota. En los boidos, la famosa boa constrictor, tenemos a la boa esmeralda o incluso a la famosa anaconda. En los bipédidos ya tenemos ejemplares como las cascabeles, muy bien, como las que mencionaste, ya Agistrodon, ya encontramos aquí también, Metalpicoatlus, por ejemplo, muy bien, entonces ya tenemos este grupo de ejemplares, los famosos cantiles, aquí podríamos llamarlo, ¿no? Cascabeles, cantiles y a las nauyacas. En los elápidos ya encontramos a las cobras, a las coralillo y también a las serpientes marinas. Gran parte de las serpientes marinas pertenecen a este grupo, no digo todas, porque si nos metemos al otro grupo que voy a mencionar, se agrega un grupo extra. Y los colúbridos, muy bien, las famosas culebras, estas son las culebras verdaderas, ¿vale? Aquí encontramos a todo este grupo y van a presentar características diferentes cada uno de ellos, por supuesto que sí. Desde la estructura del cuerpo, en la parte de los pitones y los boidos vamos a ver cuerpos bastante robustos, la forma del grosor, la estructura del cuadrado y sobre todo que algunos presentan ausencia de dientes, muy bien, en la zona del maxilar, muy bien, que si no me fallo los que presentan dicha ausencia son los pitones. No, son las boas. A ver, acuérdame aquí. La ausencia de los dientes en el maxilar. Que mi cabeza se acaba de divagar. ¿Son las boas, verdad? Sí, estoy bien. No, digo que son. Perdónenme, es que estoy traumado de que en un diplomado que estoy tomando, en la clase que más atención le puse saqué 6 y a la que me quedé dormido saqué 8. Entonces me dejó traumado. Entonces, los bipédidos. En los elápidos encontramos ya serpientes venenosas y una modificación en la forma de inoculación justamente del veneno. Y en los colúbridos vamos a encontrar serpientes que normalmente parecen como una especie de tubo, muy bien, como una especie de popote, como un espagueti bastante largos, muy bien. Esa es una diferencia importante. Y además que en los colúbridos podemos encontrar tanto serpientes venenosas como no venenosas. ¿Ok? Aquí en los elápidos, venenosos, bipédidos venenosos, boidos no son venenosos, bitónidos no son venenosos, que agradezcan, ¿no? Porque fíjense que estos monstruos fueran venenosos. Y estos son tanto venenosos como no venenosos, ¿vale? Esto va a depender muchísimo de, como la frase de biólogo, de la especie que estemos tratando, ¿ok? Y al hablar de venenos, 2 puntos importantes que tengo que mencionar, o uno en particular, es el tema de la hipersensibilidad, en donde metemos lo de no venenosos o venenosos, que incluso entra la famosa palabra de semi-venenoso. ¿Ok? ¿Por qué es semivenenoso? Porque no van digamos, no envenenan a todas las personas, pero esto en función de qué va. Justamente al término de si es venenoso o no, o de qué tan grave puede ser, siempre está en una función pues antropocentrista. En este caso, ¿qué nos afecta a nosotros? Por esa razón se denomina el término importancia médica. ¿Ok? Entonces, cuando decimos semivenenoso, es que o te puede hacer daño o no. Y eso va a depender de un término importante que es el de la hipersensibilidad. ¿Qué es esta palabra de la hipersensibilidad? Las alergias.
que sea sensible a lo que este animal te pueda inocular. Ahora, aquí la palabra clave que tenemos que manejar en todo el curso y que si no la manejan no hay constancia: morder. Las serpientes no pican, muerden, ¿ok? Entonces yo sé que hay comunidades en lo que lo ocupan y no voy a andarme enojando con las personas de la comunidad porque digan pican, porque obviamente son términos generales, pero ustedes aquí están en un curso. Entonces, si después, al final del día, yo les pregunto, ¿las serpientes muerden o pican? Quien diga pican, muy bien, nos vamos a echar todos a correr y voy a sacar todas las serpientes venenosas y ustedes tienen que guardar solitos, con las manos libres. Entonces, para que vean cómo va a ser entonces el nivel de que es muerde, no pican. Pregúntenle a Josué, le dije que la persona que dijera en el curso pica en lugar de morder, no tenía constancia, no se la cumplía nadie porque nadie se equivocó. Sí es tener suficiente miedo para eso. Entonces, recuerden, las serpientes no pican, muerden. ¿Cuántas especies de manera general de serpientes tenemos alrededor del mundo? Más de 4.180 especies hay en todo el mundo de serpientes. ¿Ok? Si no me falla, eran 1.486 especies de serpientes en todo el mundo. México alberga, si mal no recuerdo, 455. Aquí en México, solamente en México tenemos 455 especies de serpientes, ¿ok? Y esto nos posiciona como el primer lugar en nivel de especies en todo el mundo. Siempre Australia y México se están dando de cachetadas para ver quién gana, quién no. ¿Y el 4.180 de qué era? Ah, no, de la nivel. Espérame. Olvide del otro. Es 4.186 especies de serpientes en todo el mundo. Okay. Y 455 más o menos, porque pueden ser menos, pueden ser más. Depende de la fuente. Pues no, más que nada depende de las actualizaciones en cuanto al conteo. Vamos a dejarlo en más de 450, ¿va? Porque ahorita está entre 390 y 442. Pero muchos te dicen depende del taxonomio. Yo me quedo con el de herpetología mexicana. Herpetología mexicana tiene el conteo. Entonces, ahí son más de 450 especies de serpientes en México. Y acorde a The Reptile Database, ustedes lo pueden consultar incluso en internet. Sí, Reptile Database son 4.186 especies de serpientes hasta mayo del presente año. ¿Vale? Entonces, este dato tiene unos mesecitos, pero obviamente van a actualizarlo cada cierto tiempo. Entonces, hasta el momento, hasta mayo de 2025, tenemos esta cantidad de serpientes, que son 4.186 en todo el mundo y más de 450 para México. Y en México encontramos tanto boidos, bipéridos, colúbridos y elápidos. ¿Y sabes la única familia que carece? Pitones escapados. Pues los pitones lo único que vamos a tener va a ser que alguien se haya escapado, muy bien, pero de manera natural no los tenemos, muy bien. Así que si algún día viene un pitón por Xochimilco, no te miedo, porque entonces son especies invasoras. Que este es un punto importante que tenemos que entrar desde ya, que va vinculado, que lo vamos a hacer así ya. Un mal cuidado de los recintos y sobre todo no tener experiencia en el manejo de las serpientes y no tener conocimientos de la serpiente con la cual estás trabajando genera justamente esas situaciones de especies invasoras en otras regiones. Pregúntenle a Florida. Florida tiene una situación gravísima con las fugas constantes de serpientes grandes como son los pitónidos, principalmente pitones birmanos, incluso hasta reticulados. Hay noticias de personas que han encontrado serpientes de hasta 5 metros de largo dentro de este grupo de los pitónidos. ¿Es legal la cacería de esas serpientes? Por supuesto que sí, porque lo que están haciendo es hacer algo así como un rifle sanitario, acabar con serpientes tan grandes. ¿Por qué? Porque no tienen un depredador natural. Entonces justamente tenemos que tener dos puntos importantes. Lo que es una especie endémica se encuentra de manera natural en la región y solamente ahí. Nativa es local, muy bien, se encuentra ahí, aunque puede encontrarse en otras partes de una población más amplia. Tenemos lo que es especie exótica, que llega situada ahí, pero no necesariamente puede tener éxito. Okay, puede estar ahí, pero puede ser cazada, puede que los otros depredadores o otros elementos del entorno
puedan ganarle y desaparece del entorno, pero ya tenemos ahora sí lo que es especie invasora, la que se logró como tal colocar en el espacio, tener éxito y no encontrar quien le quitara, pues ahora sí que un oponente directo para poder pelear por los recursos. Entonces ahí tenemos esa situación. Por esa razón, aquí en este tipo de cursos es importante que sepan que si no sabemos qué animal tenemos, pues mejor no tenerlo, ¿ok? O capacitarnos muy bien en qué ejemplares, porque desgraciadamente muchos piensan que los ejemplares van a quedar chiquitos y no, van a crecer. Ahora, si se quedan chiquitos también está mal, porque entonces como cuidador estás haciendo algo mal. Muy bien, yo se los puedo decir en cocodrilos. Yo una vez vi un cocodrilo que tenía 3 años de edad y estaba de ese tamaño. Para esa edad tendrá que estar 3 veces más. Yo le ayudé a mi primo a cuidar un cocodrilo, como tal, pues sí saben, yo tengo conocimientos de cuidado de cautiverio, por algo se acercó a mí. Y a los 2 años, porque ya actualmente ya no lo tiene, ya tenía 1,30 m de largo su cocodrilo, era un crocodilo morelete. Pero justamente le dije, tienes que dar de comer, le tienes que dar espacio, tienes que dar recinto. Una parte importante de los reptiles y sobre todo en las serpientes es, mientras tengan temperatura, alimento y espacio, nunca dejan de crecer. ¿Ok? Eso recuérdenlo muy bien, porque pueden tener ejemplares que superen la talla normal. ¿Ok? Siempre puede suceder en todos los animalitos que superen la talla normal, siempre y cuando tengan estas 3 condiciones: temperatura, espacio y alimento. ¿Ok? Ahora, algo importante que ustedes tienen que entender es que si nosotros cuidamos ejemplares en cautiverio, nosotros estamos quitando muchísimos factores ambientales que les afectan de manera natural. Por ejemplo, la búsqueda de alimento, el problema de algún depredador, las posibles enfermedades, que esas nunca están exentas, pero de otra forma ciertas enfermedades que están en la manera natural no les van a atacar de manera cautiverio, siempre y cuando los cuidemos bien. Obviamente todas esas condiciones los favorecen para que pues crezcan más, siempre y cuando los cuidados sean adecuados. Porque no quiere decir que le voy a dar de comer y comer y comer y comer para que crezca, porque entonces en lugar de darle un buen crecimiento, lo que estoy haciendo es darle un sobrepeso. Y va a generar un hígado graso que eventualmente va a generar que el alimento se mueva por cardíaco. Así que hay muchas condiciones que siempre tenemos que cuidar. Este es un gancho herpetológico. Los ganchos herpetológicos van a variar muchísimo. Muy bien, ¿vale? Sí, por favor. Vamos a tener tenemos, estos pueden ser de diferentes tamaños. Hay ganchos que son chiquititos. Bueno, gracias. ¿Cómo le tenemos que llamar? El revólver. ¿Por qué el revólver? Y ya nada más cuando dicen, es momento de matar a la serpiente. Las segundas, ¿ok? Entonces, pero agradezcan que no se salió aventado porque está guanguísimo. Entonces justamente pues hacemos el revólver, porque no lo guardamos aquí y de repente listo para manejar. Pueden aplicarla como lo decíamos mi buen tocayo y yo, siempre cuando llevábamos el revólver decían, por si se me atraviesa una cascabel, ¿no? Entonces siempre hay que ir preparados. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque pueden ser ganchos muy grandes o ganchos muy chiquitos. Esto va a ser en función del tamaño de la especie que vayamos a manejar. Obviamente si vamos en campo, no es como que vayamos con la idea de, pues no van a encontrar serpientes chiquitas o no van a encontrar serpientes, no. El que vamos de campo siempre es este gancho, ¿ok? Este siempre va a funcionar. ¿Para qué va a funcionar? Para varias cosas. Para quitar una rama del camino, para alzar una roca que te encontraste en el camino, para que si vas subiendo el cerro te enganches con el ganchito y le hagas, uy, ya casi no llegaba. O sea, funciona para eso, obviamente. Pero también al decirles que agarra una ramita, que quita una roca, es para que ustedes no metan las manos ahí, ¿ok? Porque ¿cómo nos encanta meter las manos ahí? Entonces los ganchos pueden ser así. Ahora hay hoy en día empresas como la de Olmec o incluso Homero Caballero, ganchos Caballero, que tienen ganchos también de estos. Este es sencillo, pero este funciona sobre todo para serpientes de gran tamaño, grandes constrictoras. Si ustedes intentaran cargar con una de estas, por ejemplo, una boa grande o una anaconda, ya se va a doblar o incluso podemos lastimar las costillas de la serpiente. Algo que no les dije aquí, se me pasó, las serpientes sí tienen huesos y tienen costillas, las costillas son flotantes. ¿Qué es esto? Que pueden moverse. Por eso se pueden tanto expandir o aplastarse a tal grado que las personas dicen, ay, no tiene huesos. No, pero sí tiene. Entonces, si ustedes se la pasan, por ejemplo, en el manejo haciéndoles así, le pueden lastimar las costillas. Ahora, si es muy pesada y la levantan con un solo gancho, le pueden lastimar las costillas. Esto, al tener 2 puntos de apoyo, justamente al levantar una serpiente de gran tamaño, pues funciona sobre todo para que no se nos vaya a lastimar. Ok, los manejos también tienen que ser en pro de no lastimar a los ejemplares, incluso en la misma manipulación. Ahora, la sujeción la podemos definir como la privatización de la libertad.
Y esto lo tenemos gracias a los tubos. En estos tubitos lo que vamos a hacer, hoy en día también es labor de ustedes, van a entubar serpientes. ¡Ojo! Vamos a hacer manejo de serpientes no venenosas y venenosas. Ustedes tienen toda la libertad de decirnos, ¿sabes qué? Con esa serpiente yo no me animo a manejar y está bien. No los voy a obligar en ningún momento a manejar una serpiente que no estén animados o que no se sientan seguros de hacerlo. Para hacer un manejo siempre uno tiene que estar tranquilo, sereno y sobre todo atento. Si tenemos miedo, lo que va a pasar es que el miedo nos hace perder ese control, ¿ok? Yo siempre les voy a decir que en los manejos siempre hay que decir en cualquier situación que la podemos manejar. Quítense de la mente un poquito la palabra controlar. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando nos casamos tanto con la idea de control, cuando algo sale mal, perdiste el control y entonces empieza una cascada de múltiples errores porque sientes que ya nada te va a salir bien. Porque entonces pensabas que tienes el control absoluto de una situación y al trabajar con animales vivos no podemos asegurar todo ese tipo de reacciones. Entonces, cuando uno se dice a sí mismo, puedo manejar la situación, es porque conoces la variable A, B, C, D, E, F, G, H, todas que ustedes quieran, hasta la Z, ¿vale? Pero al menos tu mente está abierta a opciones de que puede pasar uno, dos o múltiples escenarios. ¿Ok? ¿Por qué se lo digo? Porque yo tenía un conocido que también daba cursos de manejo de serpientes y siempre le pedía la palabra control. Y cuando él dijo, yo tengo control absoluto de la situación y una serpiente se la aventó, ustedes nada más vieron cómo su mano estaba así, haciendo el manejo de la serpiente y él era el ponente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Justamente hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿vale? Ahora, esto que es la sujeción, ustedes van a poder entubar serpientes. El entubar a la serpiente justamente es que se coloca aquí a la serpiente, se mete por esta zona y cuando pasen más del primer tercio, sujetamos y ya mantenemos a la serpiente aquí, ¿ok? Ya lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver con serpientes normales para que no sean nada más como imaginan. Así que imagínate que por aquí pasó la serpiente, no, se lo van a ver. Entonces, ¿esto para qué lo vamos a hacer para el entubado? ¿Se acuerdan lo que les puse de las escamas? Para hacer conteo de escamas, sexado, para poder sexar a las serpientes, eso se hace. Somos muy acosadores, los humanos, los seres humanos, quiero decirlo, porque les metemos un estilete en la parte de la cloaca, y sin agua va, ¿no? Nada más con vaselina y le decimos, y si pasa cierta distancia, es hembra, si pasa cierta distancia, es macho, ¿ok? Normalmente son más de, si pasa la tercera escama, es macho, o cuarta, tercera escama, varía muchísimo, es macho y si no, es hembra, ¿vale? Que es donde puede estar la parte de los hemipenes. O buscar que proyecten los hemipenes, pero eso llega a ser muy invasivo porque podemos llegar a que se hace como el popping, que es así como que están excitando al macho y al momento que se hace, pero a veces puede generar que no los regresen. Y eso puede generar alguna lesión de hemipenes y el animal no se va a poder reproducir si llega a perder alguno de estos o los dos sobre todo. Muy bien, uno puede seguir funcionando, así que, y van a ver que pues, los hemipenes tienen como que ganchitos también, justamente porque al salir parecen como cactus, ¿no? Se clavan a la hembra para garantizar su descendencia, lo cual es un poquito chistoso, porque ningún macho puede garantizar su descendencia. Incluso la anaconda puede guardar esperma de más o menos 12 machos y usarlos en diferente época para poder seguir teniendo descendencia y ocupa la que quiera. Y los puede mantener ahí en reservorio. Entonces, para que vean que en este caso la anaconda garantiza descendencia, pero también la parte de sus genes. Entonces, sujeción, privatización de la libertad. Regresábamos con esto, ¿cierto? Identificación, sexado o revisión veterinaria. Si presenta alguna cuestión en la parte de su boquita, alguna lesión, para poder hacer alguna especie de tratamiento, funciona bastante bien. Y también incluso hoy en día para lo que es la extracción. En este caso, la ordeña. Hoy en día lo que se busca es más o menos no ser tan invasivos, pero se permite que la serpiente pase todo el caminito, se sujeta hasta acá, pasa su cabecita, se coloca el espacio donde va a llevar a cabo la mordida y muerde y suelta toda la parte del veneno y ya nomás uno llega a exprimir lo que resta. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesario seguir exprimiendo? Porque pues para la elaboración de distintos materiales pues sí es necesario pues contar con esta parte de las extracciones que principalmente es para los fagoterápicos. ¿Ok? ¿Sí saben qué es un fagoterápico? Levanten la mano, quien sí sepa. Levante la mano quien no sepa. Perfecto, somos muchas personas que no sabemos. Yo tampoco sé. No, yo sí sé, no se preocupen. Ahora, un fagoterápico es justamente lo que conocemos como el antídoto para
o el medicamento para contrarrestar los efectos ocasionados por un envenenamiento de serpiente. Ahora, no confundamos medicamento con vacuna, porque normalmente las personas piensan que al inyectarte un fagoterápico ya eres inmune de por vida para el veneno de serpientes, y no, o sea, no es así. ¿Por qué se los digo? Porque justamente tenemos una, digamos, costumbre estadounidense y de otros lugares, que es como decir: a mí me han mordido muchas veces y tengo más resistencia al veneno que tú. Y no, esto no funciona así. Uno quisiera, ¿no? Pero no funciona así. Más bien, entre más veces te hayan mordido y más veces has llegado a tener al hospital, más dañado está tu sistema inmunológico y menos aguante vas a tener, ¿ok? Ahora, estos son los fagoterápicos. ¿Muy bien? Muy bien, esto de los de fagoterapia principalmente es por el término ya más, pues, ¿cómo se puede decir? Más bioquímico, que justamente el fagoterápico es una estructura en forma de Y, en donde tenemos aquí la estructura que es esto del antígeno, que es justamente es el Fa, y tenemos el 1 y el 2, y aquí tenemos una estructura de papaína que permite la desintegración de los dos, y esto, como se van juntos, esto se conoce como el FAP2 o FAP2, o el complejo antígeno, y este es el que se separa de papaína y empieza a contrarrestar los efectos, a absorber las moléculas del veneno. Muy explicado, muy a grosso modo, pero eso es más o menos. Por eso le llaman FAP. Hoy en día todo tiene terapia. Por ejemplo, si vas a inhalar algo, inhaloterapia. Si vas a meterte con plantas, fitoterapia. Y pues como tiene la parte de compleja de FAP, pues fagoterapia. ¿Ok? Entonces va por ahí las palabras. ¿Y cómo se producen estos? Justamente se obtiene la ordeña. Muy bien, el veneno se obtiene de una serpiente. Este veneno se hace una hiperinmunización en animalitos, principalmente los caballos, que es una hiperinmunización, que es estarle inyectando pequeñas dosis de veneno al ejemplar. Una inmunización del animal puede tardar desde 6 meses, 8 meses, 12 meses o hasta 15 meses. Y eso es lo que produce los anticuerpos necesarios para poder pues contrarrestar los efectos del veneno. ¿Por qué se ocupan los caballos? Porque son los que se han encontrado una muy buena relación con el producto que es hacia los seres humanos, y sobre todo por su gran resistencia a los venenos de estos ejemplares. Su gran producción, sobre todo anticuerpos. No se preocupen, el caballo no se muere. Creo que tiene mejores condiciones laborales que muchísimos de nosotros. Muy bien, porque el caballito ahí está bien, le van inyectando sangre, le dan de comer constantemente, y cuando termina su función ahí, porque no lo matan, dicen: bueno, que eres libre, vete con otros caballos a ser feliz, y ya para que pase sus últimos años de vida, ¿no? O sea, sí viven bastante bien. Ahora, estos medicamentos son liofilizados. ¿Qué quiere decir que sean liofilizados? Que se les quita toda el agua, ¿ok? En este caso va a quedar como un polvito. Este polvito que tenemos acá. Esto es ser liofilizado, ¿ok? ¿Por qué liofilizado? Porque si nosotros no tuviéramos el medicamento aquí, los médicos veterinarios me van a poder dar la razón, medicamentos que se encuentran en un estado líquido, sobre todo también en pastillas, no pueden estar después de cierta temperatura. Y eso lo sabemos siempre, ¿no? Conserves a tal temperatura, conserves a tal actividad, conserves a tal temperatura. Si esto fuera totalmente líquido, pues tendríamos esa misma complicación, en el cual no podría como tal poderse utilizar, o se echaría a perder muy rápido, porque acaba su vida útil. Al ser liofilizado, solamente te lo puedes llevar aquí, se mantiene en cierta temperatura, basta con que le coloques agua, vuelve a tener su acción y nada más lo inyectas, ¿ok? Ahora, esto se ocupa principalmente con un suero para poder utilizarlo, porque se han visto reacciones alérgicas en la utilización de algunos fagoterápicos. Siempre vamos a tener reacciones alérgicas porque no sabemos a qué somos alérgicos, o incluso la cantidad de toxina que se llega a colocar al medicamento puede ser tan alta que genere una reacción contraria. Muy bien, y pues ahí hay que atender las dos cosas, ¿no? La alergia y el envenenamiento. Entonces, esto es un medicamento liofilizado, se los voy a pasar para que lo puedan ver. Bueno, está un poquito apelmazado. Ahora, dato importante, en los fagoterápicos normalmente vamos a ver que los medicamentos tienen un tiempo de vida, ¿vale? Una fecha de caducidad. En los fagoterápicos no sucede de esta manera. Puede ser que el fagoterápico haya caducado hace 20 o 50 años y puede seguir funcionando, siempre y cuando lo vean, que el polvito no sea de color amarillo, ¿ok? Eso es lo más importante, porque cuando el polvito ya es de color amarillo, es que sí ya se echó a perder. Entonces, si se inyectan eso, pues no sé, a lo mejor ni estaban envenenados. Y lo que pasó fue que están envenenados, pero por el fagoterápico. Entonces, este es el fagoterápico, este es el coralín y este es el antibipín. Lo puedes ir pasando, por favor. Este es para bipedios, muy bien, americanos, y este es para coralillos americanos. Al decir americanos, hablamos de todo el continente, ¿eh? O sea, todo el continente es América.
No vayan a pensar con eso de que América nada más es Estados Unidos. No es Estados Unidos. Todo el continente es América. ¿Ok? Entonces, esto se ocupa justamente para acá. Si el polvito está en amarillo, ahí sí ya no lo ocupen. Pero si tienen más de 50 años, pero sigue el polvito de color blanco, sigue siendo útil. Solamente que si su funcionalidad, digamos, no sé, que tenía 8 horas trabajando en el cuerpo, pues simplemente disminuye la cantidad de tiempo que va a estar dentro del cuerpo del paciente. ¿Ok? Nada más es eso. Ahora, ¿por qué es importante entender lo de la Y que tenemos aquí? Justamente por los medicamentos que hablamos de fagoterápicos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación, ¿de acuerdo? Que incluso vamos a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos es la misma estructura, pero en Estados Unidos solamente se despliega esta estructura, solamente un FA. Muy bien, solamente uno de estos. En México son 2. Y en los antivenenos de Costa Rica, la Y completa se mantiene y esto es lo que se va para atacar justamente a todas las moléculas de veneno. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El tiempo de acción en el cuerpo. Al ser una molécula más pequeña, se va más rápido, es más fácil de sintetizar. Al ser una molécula más grande, actúa más tiempo en el cuerpo. Al ser todavía más grande, su tiempo de estancia en el organismo es aún mayor. Entonces, por esa razón se va como el grado, no tanto de que cuál es más efectivo, ¿no? Simplemente que en dónde vas a ocupar más fagoterápicos. Aquí ocuparías más dosis, aquí un poquito menos y aquí muchísimo menos. Siempre va a ser en función de el grado de envenenamiento, o sea, qué tan mal estés. ¿Cuál es el mejor consejo? Si alguna vez nos muerde una serpiente venenosa y no sabemos qué hacer, corran al hospital. Y un manejo de serpientes venenosas. ¿Mandé? Sin correr. Y sin correr. Más bien, la siguiente palabra es lo importante. Jamás deben de hacer un manejo de serpientes venenosas o no venenosas solos. ¿Ok? Venenosas, no venenosas, tal vez cuando sean pequeñas se las pasan. Pero eso es una constrictora de gran tamaño, no pueden hacerlo solos. Porque justamente una constrictora de gran tamaño puede llegar a apretarlos de cierta manera, generar una lesión o morderlos y no se pueden llegar a salvar. Normalmente hablamos de accidente ofídico siempre cuando nos muerde una serpiente venenosa, pero no, también tenemos accidente ofídico por serpientes no venenosas. No sé si alguno de ustedes llegó a ver en redes sociales un video en Facebook de una chica que mete su mano, muy bien, donde tiene su mascota que es una serpiente, una boa, si no me falla, y cuando mete la mano la muerde y se le prensa el brazo. Y su novio dice, voy a hacer algo por ella. Y empieza a jalar la cabeza de la serpiente. Y en cuanto ven que empieza a jalar, lo único que vemos es como el chorro de sangre empieza a salir cada vez más. Los dientes de las serpientes, como los aglifos, son como agujas que se van a clavar y son afilados. Entonces, entre ustedes empiezan a jalar, lo que están haciendo es hacerse más y más grave esa lesión. Así que si ustedes no saben bien cómo aplicarlo, pues vamos a tener ese pequeño problema. Entonces, por esa razón siempre es importante que sea más de una persona llevando a cabo ese manejo. Porque, por ejemplo, si tú eres la persona que fue mordida, por ejemplo, pues como bien dices, no te puedes echar a correr. Pero hay una persona que puede auxiliarte para llamar al hospital y decir, tenemos aquí el herido, ya sea que o te lleve o vayan por ti. Pero siempre es muy importante. Así tengan 50 fagoterápicos, el tiempo es oro. Muy bien, siempre, cada minuto cuenta. Dime. ¿Los fagoterápicos no son de venta libre? Sí. ¿Sí? Sí son de venta libre, pero obviamente va a ser depende de qué funcione. Porque justamente vas a tener que justificar el por qué lo necesitas, ya sea para cuestiones académicas, para función de que tienes una colección, pero obviamente también varía el costo. Porque hay precios para escuelas y también precios para público general. Pero normalmente sí llegan a ser con esa disponibilidad, justamente por situaciones como algunos que tienen serpientes en casa y pues tampoco te van a negar el de, no, fíjate que pues, mientras no tengas una aval de la universidad, pues no. Entonces sí lo puedes conseguir. Obviamente el precio va variando. Por ejemplo, no sé, caso, ¿dónde lo podría conseguir o eso para poderlo? Puedes buscarlo en dos laboratorios, que es Silanes y Birmex. Muy bien, en esos dos. Y si no, puedes buscar en redes sociales al grupo de Olmec y Ganchos Caballero. Estos dos también llegan a vender fagoterápicos porque tienen contacto con los de Silanes y Birmex. Cuidado. Me parece que no estoy seguro, pero creo que Patológica Lab también. En Patológica Lab también. Ok. Igual en redes sociales puedes buscar. Yo te puedo hablar de las 3 personas que te acabamos de decir. Ganchos Caballero, incluso muchos de los ganchos que nosotros ocupamos, su material es justamente de ellos. Siempre sale muy bueno su material, muy resistente y en precios accesibles, al igual de los de Olmec. El grupo de Olmec, si alguna vez han escuchado hablar de, gracias a ti, han escuchado hablar de Herpetorio Explorer Reptilia. Justamente de este herpetario está este grupo que es el de Olmec.
¿vale? Y ellos también llevan a cabo ganchos. Hay unos ganchos que incluso me voy a hacer del mío, porque es armable. Entonces, hay algunos ganchos que son armables que uno tiene como que cierta duda. ¿Por qué cierta duda? Lo voy a ocupar con este. Al ser extensible, o que se puede extender, vamos a tener un problema. Exacto. Entonces, en el caso de algunos que hace muchísimo tiempo se armaban, pasaba lo mismo, se podía zafar. Hoy en día lo que hacen es que se tiene la extensión, pero al extenderlo le das la vuelta, se fija y ya puedes cargar serpientes de gran tamaño. ¿Y por qué es importante que lo puedas hacer más chiquito? Es más cómodo de poder transportar. Porque incluso, como les digo, si esto lo puedes traer así, entonces el otro gancho nada más lo cargas en un espacio determinado, por ejemplo que esté a esta distancia, y nada más lo pones así o aquí en tu mochila y ya sale más rápido y además lo armas y ya es más grande. Ya tiene incluso este tamaño, ¿vale? Y estos son las pinzas Tong. Esto se me olvidó explicarles. Las pinzas Tong también funcionan para hacer manejo o incluso algunos lo ocupan para alimentación. Muy bien, para agarrar la ratita y acercarla al ejemplar que sea muy reactivo o muy venenoso o le tengas mucho miedo. Entonces, eso puede ocuparse. Normalmente lo que hay que hacer aquí siempre es medir el grado de presión que vamos a ocupar al momento de bajar la serpiente. ¿Por qué? Porque esto también, esto aquí, lo dejé aquí intencionalmente. Esto sería manejo, manipulación o sujeción. Sujeción. ¿Quién vota que es sujeción? ¿Quién vota que es manejo? ¿Quién dice no sé? Entonces, la respuesta clara es la siguiente. ¿Por qué sujeción? Porque lo estás apresando, estás restringiendo su... Exacto. Recuerden que sujeción es, quedamos que era la pérdida de la libertad de movimiento. Y como bien comentan, si nosotros agarramos a la serpiente así, la serpiente se va a estar moviendo, pero no va a poderse mover a su libertad. En el gancho, todavía se sigue moviendo, porque tú sigues haciendo el manejo en función de hacia dónde va para evitar que se caiga. Aquí lo que haces es restringir su movimiento. Pero siempre hay que ser muy cuidadosos tanto en la manera que apretamos como en la manera que lo hacemos, porque podemos llegar a lastimarnos, una costilla, una vértebra, incluso el cuello mismo. Es lo que iba a preguntar, por ejemplo, ese es vaya, como más recto, lineal. Hay otros que tienen como forma Hay algunas que son como en forma de cucharita, Ajá. o algunas que son así totalmente lisitas. Ok, pero la presión viene siendo la misma. Varía muchísimo, pero la presión la nivelas tú. Al momento de hacer esto, tú la nivelas, porque justamente muchas personas cuando ocupan la pinza Stone, luego aprietan como para evitar que se escape como una forma, un reflejo, pero en realidad es medir la fuerza, practicar para medir la fuerza acorde al tamaño de la serpiente, si es muy grande, si es muy chiquita, si es mini, entonces siempre hay que medir el nivel de fuerza. Entonces la cuchara más bien es como para prevenir justo como el pellizco tan Tanto brusco. la parte lisa como la de cuchara es igual para evitar que puedan lesionarse, por ejemplo, con estos como adornitos. Este incluso se le deja porque también como la ocupan de pinza de alimentación, es más fácil que agarres y lo atrapes y se deshaces. Okay. Por ejemplo, yo pinzas Tong para manejo nunca he ocupado, no me gustan. Porque justamente siento que las puedo lastimar. Yo por eso decidí hacerme en medida de lo posible bastante diestro con el uso del gancho. ¿Y en teoría dónde debe ir la serpiente? Aquí. Okay. Por ejemplo, si tuviéramos una acción de manejo real, voy por mi serpiente real de manejo. La cobra. El peluche. Por ejemplo, supongamos que la maltraté. No, supongamos que esa es una mapa verde y es muy rápida. Entonces lo que podemos hacer es meter el gancho en esta zona, que ahorita les voy a enseñar cómo va a ser la parte del manejo, y lo que podemos es colocar aquí, no apretar tanto y evitar que la serpiente pueda aventar la mordida hacia un costado. ¿Por qué? Porque justamente las mambas son muy rápidas y descuidar su boca significa descuidar tu propia vida. Así que entonces así manejas tú, mantienes como inmóvil que no pueda hacer la parte de la cabeza, pero esto no es hacerla así. No, vean, esta pobrecita se ve que saca la lengua. Miren, ¿vieron? Entonces esto no se hace. Y siempre que ustedes tengan ya sea un gancho o una pinza o cualquier material, garantizar que estén en buen estado, ¿ok? Eso es algo muy importante. La herramienta herpetológica tiene que estar en buen estado. Si nosotros tenemos un gancho, este es un ejemplo, ¿no? Pero ya vieron el por qué se mueve así. Si tenemos un gancho que se tambalea mucho, que está muy guango, es mejor cambiarlo o revisarlo, porque entonces en cualquier manejo nos puede traicionar y se puede romper.
Si tenemos un tubo que ya está totalmente cuarteado, pues obviamente también se nos puede llegar a romper. Si este tubo ya no se ve absolutamente nada para adentro, pues también ya tenemos que cambiarlo, porque entonces no vemos en dónde está la serpiente. Ahora sí que si este tubo está todo rayoneado, ya no podemos ver nada, no hay mucha diferencia entre un tubo de PVC de color blanco a nuestro tubo de manejo. Entonces pueden ocupar cualquier cosa. Yo les puedo decir que ya aquí en confianza yo sigo con un tubo de PVC para una serpiente, pero fue cuestiones de bajos recursos. Entonces, y sobrevivir. Así que esa es una situación importante. Las estrategias siempre funcionan en un tema de necesidad y ante todo, ¿no? Por ejemplo, aquí los de las facultades de la UNAM, levanten la mano. Hay que sobrevivir con condiciones precarias, en el precario. Por ejemplo, hoy en día es el costal, no bien bonito, bien hermoso. En mis años, no sé qué le pasó, era una funda de almohada. Entonces, y es como de, ¿cuál es el costal que vamos a ocupar? Tráete la funda de tu almohada. Y ese era el que tienes que utilizar. Si era una almohada grande, ya la hiciste, porque hay mucho espacio para que se meta. Si era una funda chiquita, es como de, oh, la serpiente mide 2 metros, así que suerte. Entonces, así que hay condiciones que se pueden generar, pero al fin y al cabo es solucionar un problema, ¿no? Ahí sí se tiene que definir nuestra inteligencia, porque yo siempre he dicho que la inteligencia se define como la solución de un problema en cuestión que tengas, ahí es un problema. ¿Aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, por la primera parte, que es esta parte introductoria donde ya no voy a hablar tanto, pues ya hemos finalizado. Ya más o menos conocen las herramientas. Vamos a proceder ahora sí con una pequeña parte de lo que va a ser el manejo y posteriormente a ver a los escenarios. Pero dentro de lo siguiente va a ser pues pasar a ver nuestro interpretador que van a ver las serpientes que van a trabajar el día de hoy. Sí, así como que se hace la dinámica. Sí. Perdón, es que la dinámica que estamos haciendo hoy no me la sé. Entonces estoy practicando. Pero obviamente el por qué les puedo explicar muy bien, no porque sea maestro, sino porque la parte de divulgación se me da bastante bien. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad de darse una vueltecita por acá, lo que vamos a encontrar son diferentes serpientes que ustedes van a manejar. De este lado tenemos a una boa, a una pitón birmana, una cascabel. Esta es la que estaba sonando, una najaputi, una cobra del monóculo, otra cascabel, Crotalus atrox. Esta es una hermosísima nauyaca. Muy bien, y aquí tenemos una maicera, ¿ok? Y aquí está vacío. Un alicate. Ah, un alicate, perdón. Está abajo el alicate. Ah, está aquí el alicate. ¿El de acá? Ese menos. Ok. Este es un alicate. Ah, ya. Está abajo. De hecho, su labor también es Chote el alicate. ¿Mandé? Chote el alicate. Entonces, estas serpientes van a ser las que vamos a ocupar durante el manejo, ¿ok? Ojo, no se preocupen, no van a ser necesario que manejen todas, si no quieren. Si quieren, claro que sí se puede, ¿ok? La idea es que aprendan lo más que se pueda, sobre todo con algunos ejemplares que son relativamente un poquito reactivos. ¿Verdad tú? Ese es un ejemplo de la parte reactiva, ¿ok? Y tuvieron la suerte de que hoy nos trajimos a la Hemacatus, que es una cobra escupidora. Ok, entonces hay serpientes dentro de los cetáceos como las cobras que justamente pueden escupir veneno. Esa es una adaptación. Entonces también en el manejo de cobras escupidoras, ahorita no lo tenemos porque no tenemos, pero es una careta. Así como en la época del COVID, pero una careta mejor. Muy bien, la careta funciona justamente para protegerse la cara porque si avienta el veneno les puede caer en la nariz, en la boca o en los ojos. Y entonces hay que evitar cualquier tipo de contacto. El veneno es peligroso, siempre va a ser, pero usted se puede aventar un shot de veneno, así, aventárselo, y llegar al estómago, y el estómago va a degradar todas esas proteínas, porque justamente todo lo que tenemos en nuestro estómago sirve para degradarlo. Pero punto importante, tenemos que garantizar no tener ninguna herida en la parte de la garganta, ninguna herida en la parte del esófago, nada para evitar que el veneno se vaya para otros espacios. Muy bien, ahora, el veneno, no se preocupen, si les aventaran veneno y les cayera aquí en la piel, no les va a pasar nada. No es corrosivo, ni nada por el estilo, ni nuestros poros lo van a absorber, nada de eso, no se preocupen. Simplemente nada más es limpiarse y se acabó. Porque no hay estudios que permitan como tal que pase por esta cubierta de la piel. Siempre y cuando necesitan sí o sí una herida para poder llegar. Ahora que si les cayó veneno y se acaban de cortar y dicen, no, y ya, ahora sí tal vez sí, ya empecemos la cuenta regresiva, ¿no? ¿Esa qué serpiente era? ¿Cuál? ¿Esa cobra qué? Najacutia, cobra de monóculo. ¿Y la otra, la del lado? Esta es una Crotalus atrox. Ok. ¿Es la de cascabel o la de...? Sí, es la cascabel, la Crotalus. La cascabel. ¿Y la de allá? También es una Crotalus. También es atrox. Ok. La de allá, sí, te puedes acercar. Pues ustedes están hasta allá. Yo dije que podían estar con el veterinario.
Cerca. O sea, la idea es que ahí se den una vueltecita. ¿Eso está debajo del papel, dijo? Sí. No sé. Cerca, ¿no? Esta era Crota Lucía. ¿Cuál es? Alicante. Son 50. Ujú. Recuerda que el cincuate es el cincuate, Alicante, ratonera, chirrionera. De hecho, si le decimos como nuestro término, si nos basáramos en los aztecas, sería cincuatl, la serpiente del maíz. Pitofis, ¿no? Pitofis de Pei. Que de hecho tengo entendido que en este año encontraron un récord, o sea, descubrieron una serpiente bastante grande dentro del grupo de lo que es Pitofis, creo que es Pitofis cantenifer, que la levantaron y llegaba a 1,60 m, 1,70 m de largo, que obviamente es el registro más grande de esta serpiente y lo más curioso en vida libre. Entonces, sí estaba como en unos 60, unos 70, unos 70, 80 de largo. Lo ubicaban en la Petrología Mexicana. Y estaba muy, muy padre. Hay artículos que uno podría decir, está muy sencillo, muy así y todo. Pero yo creo que está muy padre porque nos habla de la dieta, ejemplares o nuevos hallazgos. La adaptación. Exactamente, ¿no? La parte del eritrismo, ¿no? La parte de la coloración, que si bien no la vimos, se puede abarcar sin problema ahorita. Ahorita van a dar esa vueltecita y nos regresamos a sentar. Es colúbrido, ¿verdad? Pitofis es colúbrido. Colúbrido. Sí, ¿verdad? Sí. Y es dentro de la familia colúbrida. Acérquense mucho para irlas poniendo nerviosas. ¿A las serpientes o a ustedes? Ambos dos, dice, uno por otro. En algunos van a hacer manejo como tal manipulación, obviamente va a ser en los grandes constructores, y en los otros va a ser ya el uso de los ganchos. ¿Es MOA qué? ¿Sigma o cuál es? Es Imperator. ¿Imperator? Porque es Veracruz. Ajá, porque... Entonces, porque Imperator está pequeño. ¿Y la Sigma? Vivir en México. Es la mexicana, ¿no? ¿Mande? La mexicana es la Sigma. Sí. Imperator y Sigma.